ministros y altas autoridades, agricultura sostenible y cambio climático. Mi nombre es Adriana Barón, soy la coordinadora de comunicaciones para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. En el marco del Acuerdo de París, los países de la región han manifestado en sus contribuciones nacionalmente determinadas su voluntad de adoptar medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola y para la adaptación de la agricultura al cambio climático. En junio de 2016 se realizó en Lima, Perú, la primera reunión internacional de ministros y altas autoridades Agricultura Sostenible para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Uno de los acuerdos de la reunión fue priorizar en los gobiernos de la región la temática de la agricultura sostenible en la agenda de adaptación y mitigación del cambio climático. En seguimiento a esta reunión y para dar continuidad al diálogo realizado en la versión número 35 de la Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe, se ha organizado esta segunda reunión internacional de ministros y altas autoridades en el marco de la Semana de la Agricultura y la Alimentación, con el apoyo del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. Pues bien, los objetivos de esta reunión son promover el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de políticas públicas y programas del sector agrícola en los temas de cambio climático, agricultura sostenible y seguridad alimentaria y nutricional. Segundo, identificar acciones dentro del sector agrícola relevantes para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Para esta actividad contamos con la participación de 4 invitados. Cada uno va a tener 20 minutos para hacer su presentación. Seguido a esto vamos a tener 15 minutos de una plenaria. Finalmente, vamos a llegar a las principales conclusiones y recomendaciones de esta reunión. Antes de comenzar con la presentación de nuestros invitados, queremos presentar oficialmente el documento Retos del Cambio Climático para la Agricultura en América Latina y el Caribe. Este documento fue preparado entre FAO, el CIAT y el Programa de Investigación de CGR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria CICAF. Este documento destaca 9 retos que deberán enfrentar campesinos, instituciones agropecuarias, gobiernos y el sector privado en la región para poner en marcha una agricultura sostenible y adaptada al clima. Previamente les hemos compartido un resumen ejecutivo de este documento para discusión. Cordialmente los estamos invitando a todos para que nos hagan sus aportes que serán incorporados en el documento final de este documento. Ahora sí, vamos a darle inicio a nuestra primera parte de la jornada. Por eso le cedo la palabra al doctor Julio Verdeguer, representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Doctor Julio. Buenas tardes, amigas y amigos, ministros, viceministros, representantes de los ministerios de los países miembros de la FAO. Quiero darles las gracias por su decisión de haber participado en esta Semana de la Agricultura y la Alimentación, haber viajado hasta Buenos Aires, comprometer tiempo de sus importantes agendas para acompañarnos. I would like to welcome very particularly our colleagues from the Caribbean. This is an organization that works in Latin America and the Caribbean, and it's particularly important to have you there in order to have your perspectives in this discussion. Thank you all for attending this meeting. Quiero además reconocer nuestra alianza con el CIAT en este tema tan importante. La adaptación y la resiliencia de la agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca al cambio climático será totalmente imposible si no caminamos de la mano de la ciencia y la tecnología. Por eso nuestra alianza con el CIAT y con otros institutos de investigación internacionales y nacionales es absolutamente vital para poder tener algo que decir en esta materia. El 94% de los 33 países de América Latina, o sea, prácticamente todos, en sus declaraciones sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional para el Acuerdo de París, los compromisos de los países para el Acuerdo de París, el 94% de los países incorporan elementos relativos al sector agropecuario y forestal.
es prácticamente universal la afirmación de nuestros países de que la adaptación al cambio climático, la mitigación del cambio climático en nuestra región pasa por el sector agropecuario y forestal y por el mundo rural. 61% de los países, casi 2/3, se han comprometido a mitigar las emisiones del sector agropecuario y forestal en nuestra región. Nuevamente, es una afirmación muy fuerte de nuestros gobernantes que nos dicen que sin el sector agropecuario y forestal, América Latina y el Caribe no estamos en condiciones de ayudar a esta lucha mundial para contener y revertir el cambio climático. Ustedes, señoras y señores ministros, viceministros, son los responsables de esta enorme tarea, de conducir esta enorme tarea. Por supuesto, involucra a las empresas, a la sociedad civil, a los consumidores, pero es su enorme responsabilidad el dar conducción al cómo lograr estas ambiciosas metas que son compromisos oficiales de sus naciones con la comunidad internacional. Después de la conferencia regional de la FAO que tuvo lugar en México, la 34ª conferencia, no la última sino la anterior, en esa conferencia los países miembros, ustedes, acordaron que se estableciera este foro de ministros y altas autoridades sobre agricultura sostenible para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. La primera reunión la hicimos en Perú con mucho éxito. En esa primera reunión, ustedes o sus antecesores en los ministerios acordaron crear esta plataforma de intercambio de experiencias en la gestión de riesgos de desastre en el sector agrícola. Nos dieron un mandato a la FAO de acompañar y apoyar ese trabajo. Nosotros enmarcamos ese trabajo en la CELAC y les hemos reportado ya en nuestra reunión de Jamaica en marzo de este año, la 35 Conferencia Regional, que ha sido aprobada la Estrategia Regional de la Gestión de Riesgos de Desastres en la Agricultura y para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pues esa tarea que nos dieron hoy día está cumplida a nivel de contar con una estrategia que cuenta con la aprobación de sus gobiernos. El siguiente paso es cómo usar esa estrategia para guiar y realizar acciones más eficaces y que este documento no quede solo en una declaración general. En segundo lugar, nos encomendaron en la reunión de Lima, la primera reunión, trabajar en los temas de seguros agropecuarios como una estrategia fundamental para manejarnos en un mundo cada día más incierto, más variable, con más shocks de todo tipo. Trabajamos en conjunción y en alianza con la GIZ, realizamos una serie de eventos técnicos sobre la materia y este año hemos entregado a ustedes y a sus gobiernos una publicación con las resoluciones sobre seguros agrícolas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe, que ya tienen ustedes a su disposición. En la 35ª Conferencia Regional de la FAO, que tuvo lugar recientemente en Jamaica, sus delegaciones, sus delegados en representación de sus estados, tomaron la decisión de exhortar a los estados miembros a fortalecer la cooperación y la coordinación para integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la agricultura. Lo que nos estaban diciendo es que no podemos seguir trabajando biodiversidad y agricultura, ganadería, forestería y pesca como dos sectores que simplemente están en antagonismo uno con el otro. Que el mundo moderno, los mercados modernos, los ciudadanos contemporáneos nos reclaman poder producir más, conservando la biodiversidad y los ecosistemas de los cuales esa biodiversidad está integrada. Hemos realizado
hace menos de un mes atrás en Ciudad de México, porque México ofreció ser sede de este evento, un evento regional donde estuvieron representados sus países, de donde salió una declaración sobre biodiversidad y agricultura que ha sido presentado más bien en la Conferencia Mundial de Biodiversidad que acaba de terminar hace unos pocos días en Egipto. Entonces, esa es otra agenda que ustedes nos encomendaron y a la que le estamos dando seguimiento. Finalmente, también en la 35ª Conferencia Regional, ustedes nos dieron un mandato muy claro de intensificar los esfuerzos de la FAO en alianza con otras entidades como el CIAT, por ejemplo, para movilizar muchos más recursos financieros internacionales para apoyar la adaptación, la resiliencia y la mitigación del cambio climático. Hemos establecido un equipo técnico muy fuerte, con presencia en el Caribe, en Centroamérica y en América del Sur, para dar cumplimiento a este mandato. Hemos logrado, esto es muy importante, la aprobación de los primeros 2 proyectos en el mundo que aprueba la FAO en el Fondo Verde del Clima. No son proyectos de la FAO. Uno es un proyecto del gobierno de Paraguay, PROESA, aquí está el ministro, y el segundo es un proyecto del gobierno de El Salvador que acaba de ser aprobado. Cada uno de ellos del orden de 120, 130 millones de dólares, que son fondos concesionales, no es crédito. Tenemos otros 13 proyectos en preparación. En algunos de ellos, como el proyecto que estamos llevando adelante en Guyana, empezando en su preparación, nos acompaña el CIAT en su elaboración. Tenemos también otros proyectos en el Caribe, como en Jamaica y en Haití. Tenemos proyectos en Centroamérica, en formulación, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica posiblemente. Tenemos proyectos en Sudamérica, en Bolivia en particular. Entonces estamos echando a andar una maquinaria importante que nos va a permitir de aquí a fines del 2019 o primeros meses del 2020 haber presentado al Fondo Verde del Clima proyectos concesionales en favor de sus países por el orden de 700, 800 millones de dólares. Esa es una contribución para dar cumplimiento al mandato que ustedes nos han encomendado. Vamos a seguir trabajando cada vez más en este tema. Tal vez ustedes sepan, la FAO programa sus planes de trabajo y sus presupuestos por bienio. Estamos ahora en el bienio 2018-2019. En comparación con el bienio 2016-17, la demanda que ustedes nos formularon para nuestros planes de trabajo en la temática ambiental en sus distintas manifestaciones se incrementó en 47%. Las solicitudes de asistencia técnica, capacitaciones, fortalecimientos relacionados con lo medioambiental es de lejos la mayor área de crecimiento de demanda de sus países hacia nosotros. Eso nos obliga a nosotros a restablecer equipos, crear este equipo especial, Fondo Verde, GEF, que les he señalado, reformular cargos que estaban antes orientados a otros temas, cambiarlos para que se orienten a esta temática. O sea, esto que estamos conversando hoy día va a ser una muy buena parte de la agenda. Lo que nosotros queremos hacer con ustedes en esta temática es decir, mira, no puede seguir siendo que por un lado tenemos la agenda agrícola, ganadera, pesquera, forestal, y por otro lado está la agenda ambiental. Tenemos que trabajar con ustedes para incorporar en las políticas sectoriales las condiciones ambientales. No solo porque tenemos compromisos internacionales, acuerdos de París, varios de los objetivos de desarrollo sostenible, sino incluso desde una perspectiva económica, porque la sustentabilidad, la resiliencia son condiciones de competitividad en los mercados modernos.
Nadie es competitivo con grandes huellas hídricas, con grandes huellas de carbono. Esa es una apuesta a corto plazo. Entonces, queremos traer los temas ambientales al interior de las políticas sectoriales y esa es la orientación en la que estamos trabajando. Muchísimas gracias por la confianza de ustedes que nos han dado estas demandas y esta agenda de trabajo y esperamos poder seguir cumpliendo sus orientaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Verdeguer, representante regional de FAO para América Latina y el Caribe. Nos acompaña en la mesa el doctor Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, quien va a ser nuestro moderador oficial. Bienvenido. Buenas tardes a todos, señores ministros, representantes de gobiernos y de organismos de los distintos países de la región, representantes del CIAT que acompaña este evento, representantes de otros organismos, amigos, señor representante regional. Muchas gracias primero en nombre de Argentina por haber venido a Buenos Aires, por acompañarnos hoy en este evento y gracias a los que están participando específicamente de este panel, de esta discusión que tiene continuidad con la primera reunión. En la primera reunión se dijo que se debe priorizar la temática de la agricultura sostenible en la agenda de adaptación y mitigación del cambio climático. Como decía Julio recién, que es producción y cuidado del medio ambiente, pensamos que es adaptación y mitigación. Creemos que la agricultura no es parte del problema del cambio climático, es una parte importante de la solución, porque es imprescindible la agricultura y porque en esa forma de ser imprescindible es posible a través de la tecnología, del conocimiento y de la capacitación que la agricultura sea parte de la solución en las mitigaciones, pero también sea a través de aumento de productividad en ese marco de adaptación una parte de la solución al problema de alimentación del mundo. Creemos que esa agricultura con tecnología es lo que en nuestra región va a generar este ganar-ganar, esta capacidad de ser parte de la adaptación, o sea, a través de la adaptación ser parte de la mitigación. Y creemos que esos son valores que han quedado muy bien rescatados en el documento cuyo resumen ejecutivo tienen a disposición y que personalmente recomiendo leer en forma completa, porque la verdad que desde nuestro punto de vista es un documento que sintetiza muy bien la situación de la agricultura en nuestra región frente al cambio climático. Así que vamos a dar paso al inicio de la reunión. Con respecto a la agenda que ustedes tienen, hemos hecho una pequeña modificación. Nos pareció que iba a ser más interesante que después de cada exposición hubiera un intercambio, un plenario de intercambio, ya que si lo hacíamos todos juntos al final, teníamos miedo que se perdiera alguna de las presentaciones intermedias. Así que nos pareció que iba a ser más rico tener cada presentación y después un intercambio. Así que le doy el primer lugar a Daisy Martínez Barón. Gracias, Daisy, por acompañarnos. Es coordinadora regional para América Latina del programa de investigación del CIJAR en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, liderado por CIAT. Y nos va a hablar sobre agricultura sostenible y cambio climático en América Latina y el Caribe. Daisy es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, también economista de la Universidad Militar de Nueva Granada y magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Muchas gracias, Daisy, y escuchamos tu exposición. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo a todos. En esta oportunidad les voy a presentar la síntesis de ese documento que venimos desarrollando con la FAO, con el propósito de que sirva como insumo a las discusiones que ustedes van a tener en esta sesión. Estos son los temas que voy a tratar en la presentación. Empezaré con un contexto muy breve del sector agropecuario en América Latina, planteando lo siguiente. América Latina y el Caribe contribuye actualmente al 16% de las exportaciones de alimentos a nivel mundial. Estudios estiman que potencialmente para el 2050 alcanzaría la producción de alimentos un 30% de la producción mundial, lo que nos pone enfrente un gran reto para poder alcanzar ese objetivo de ser la gran despensa de alimentos del mundo.
Para lograr este objetivo es esencial tener una agricultura sostenible y adaptada al clima, que nos puede presentar grandes oportunidades para la región. Se puede convertir la región en un gran exportador, poniendo a disposición del mundo una variada canasta de alimentos, pero también hay que tener en cuenta que se debe tener una inversión en el sector para que realmente contribuya al crecimiento económico de toda la región y especialmente con un enfoque en tecnificación, inversión en la investigación y en el desarrollo para que realmente se pueda potenciar y se pueda posicionar como la gran canasta, la gran despensa de alimentos para el mundo. Parte de los principales productos que se exportan en la región incluyen trigo, maíz, arroz, café, soya. Otros se vienen posicionando en términos de cárnicos, lácteos, frutales. Pero sin embargo, la tendencia y la participación que está teniendo el sector agrícola en el Producto Interno Bruto de la región viene en la tendencia baja desde los años 90. Y uno de los factores que puede acentuar esta tendencia a la baja, indudablemente puede ser el cambio y la variabilidad climática. Para esto debemos actuar de tal manera que se pueda reducir el impacto que puede tener la variabilidad del cambio climático como uno de los factores que pueden incidir en esta tendencia en la región. Ahora bien, yendo un poco a los impactos del cambio climático en la agricultura, les presento primero esta gráfica que ha compartido el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, comparando dos de los escenarios que se plantean de cambio climático al futuro, en donde comparan uno pesimista y uno más optimista, en el cual en cualquiera de los dos casos estaríamos esperando cambios en la temperatura y en la precipitación en la región. Al menos 1 grado centígrado incrementará la temperatura de nuestra región, sea en el escenario más optimista, y la precipitación se podría reducir potencialmente en un 20%. Ahora bien, si miramos el impacto que puede tener específicamente en algunos de los cultivos más importantes de la región, en esta gráfica, en estos mapas les muestro el cambio porcentual de los rendimientos para el cultivo del maíz específicamente, mostrando 2 tipos de sistemas, riego y secano. Los colores más amarillos hacia verde nos indican cambios positivos y los colores más tendiendo hacia el rojo, cambios negativos en el rendimiento. Entonces, como ustedes pueden ver en este mapa, el maíz se ve altamente afectado, sobre todo en el sistema de secano y en las zonas de México, unas partes del nordeste de Brasil, Cuba, por ejemplo, alguna región de Argentina. Mientras en el sistema de riego y también en algunas zonas se ve un incremento en los rendimientos en la zona de Brasil, algo de Perú, Ecuador también. Ahora pasamos a frijol, uno también de los cultivos más importantes en términos de seguridad alimentaria, y tenemos un panorama algo similar en términos de que el secano es uno de los más afectados en las zonas de México, Cuba, también Centroamérica, Colombia, Argentina, algunas zonas de Brasil, pero también hay oportunidades en términos del incremento de los rendimientos en algunas zonas de la región. Finalmente, el arroz también tiene algunos impactos positivos y negativos en el rendimiento. En términos del sistema de riego, vemos que hay algunos descensos, reducciones en el rendimiento en zonas de Ecuador, Colombia, algunas zonas de Brasil. Igual pasa en algunos sitios de la región en términos del sistema secano. Ahora bien, más allá de identificar cuáles serían los impactos del cambio climático en estos cultivos, este tipo de información es muy útil para ustedes en términos de poder identificar
¿Cuáles son esas acciones que se deben empezar y formular hoy en día de manera que estos impactos realmente no afecten de manera significativa la producción de alimentos, las comunidades que dependen de este tipo de productos y asimismo también liderar las agendas de investigación, de formulación de política pública que deben ir de manera acorde para poder incrementar la capacidad adaptativa y la resiliencia en estas zonas críticas para estos cultivos. Así pues, abordando ahora, mirando un poco estos impactos que potencialmente tendría el cambio climático, si de no hacer nada, alrededor de 36 millones de personas estarían en riesgo alimentario por la pérdida de los rendimientos agrícolas en la región. Y no es solamente el tema de cambio climático en el largo plazo. La variabilidad climática también es supremamente importante en sus implicaciones a la producción de alimentos. La variabilidad climática, recordemos que hace referencia a esos cambios interanuales que se dan en el clima, que cada vez están siendo más irregulares. Solo para darles un ejemplo, en el 2015, 3 millones de personas quedaron afectadas por una inseguridad alimentaria aguda y 2 millones se hallaron ante la urgencia de asistencia inmediata en la región. En 2018, cerca de 281.000 hectáreas tuvieron pérdidas en los cultivos de maíz y frijol en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y solo en Honduras se reportó la pérdida del 80% de los cultivos de maíz y frijol. Esto sin duda plantea grandes retos para una agricultura sostenible en nuestra región. Por ejemplo, uno de los grandes retos es alcanzar una agricultura recurso eficiente, la cual será fundamental para la sostenibilidad de la agricultura. Enfoques como la agricultura de precisión, la agricultura específica por sitio e incluso la agroecología pueden apoyar la identificación de requerimientos en términos hídricos y nutrientes del suelo, dadas unas condiciones climáticas. Otro reto es la promoción de la intensificación sostenible, la cual será determinante para pasar de una visión de un solo propósito, productividad, rendimientos, a una visión integral en la que los sistemas productivos tengan un menor impacto en el medio ambiente. También el rol de las mujeres y los jóvenes juegan un papel clave en el desarrollo de la agricultura sostenible y adaptada al clima. Las mujeres como promotoras de la agricultura familiar y los jóvenes a través del uso de innovaciones tecnológicas. Incrementar las herramientas para gestionar el riesgo climático en la agricultura, haría que las pérdidas en los cultivos se puedan reducir si los agricultores tienen a la mano información agroclimática oportuna en la escala y en el lenguaje apropiado, para manejar así sus cultivos y decidir si sembrar o no, qué sembrar, cuándo sembrar, dado un comportamiento del clima. Y esto acompañado de mecanismos financieros como los seguros indexados o paramétricos. Aprovechar también las sinergias entre la adaptación y la mitigación contribuirá a lograr los objetivos paralelos en términos de reducir costos y complementar esfuerzos en las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. También la contribución que podemos hacer en términos de la seguridad alimentaria y nutricional. La región tiene problemas no solo en términos de desnutrición, malnutrición, sino también obesidad. Y esto se debe también a la forma como estamos produciendo nuestros alimentos hoy en día. Así pues, alimentos biofortificados y un mejor manejo del suelo para que tengan los nutrientes necesarios en los alimentos es parte de la solución. Promover también una resiliencia socioecológica significa entender las interacciones y dinámicas entre la sociedad y el ambiente y reconocer su importancia en la sostenibilidad de la agricultura. Facilitar la apropiación del conocimiento y transferencias de tecnología para que se adapten en los contextos específicos de nuestros países, resaltando muy especialmente el papel de los jóvenes. Y todos estos
temas abordados de una manera integral harán posible plantear alternativas a las comunidades rurales que actualmente tienen, tienen considerando la alternativa de la migración a otras zonas. Todo esto puede alcanzarse a través de un enfoque holístico, a través de una agricultura sostenible adaptada al clima, concepto que la FAO empezó a liderar desde hace unos años, en donde la idea es abordar integralmente la adaptación al cambio climático, la mitigación, pero también la productividad y la seguridad alimentaria, potencializando las sinergias e identificando las disyuntivas, no solamente desde la producción de alimentos, sino a lo largo de todo el sistema agroalimentario, incidiendo en el consumo, donde incentivos para cambiar los patrones de consumo también pueden incidir en cómo producimos los alimentos hoy en día. Así pues, también se presentan algunas oportunidades en el contexto regional y global. Si empezamos, por ejemplo, con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el trabajo conjunto de Coronivia sobre agricultura nos presenta una oportunidad a los países de la región para plantear una posición común latinoamericana en la que podemos acudir a esta instancia en temas de financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades, monitoreado del progreso tanto en adaptación como en mitigación y promover la coordinación regional. Estos son instrumentos que plantea la agenda global para poder apoyar a los países a lograr sus metas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, especialmente en la agricultura. Adicionalmente, tenemos la Alianza para las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, NDC Partnerships, en donde también su propósito es apoyar la implementación de los compromisos que los países presentaron en las contribuciones nacionalmente determinadas. También facilitar la coordinación con la cooperación internacional, técnica y financiera. Apoyar a los países en la movilización de recursos para prioridades nacionales y también facilitar la articulación de los planes nacionales de adaptación y las acciones nacionales de mitigación. Y otra oportunidad también que tenemos es esa sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se plantea acá en este gráfico desarrollado por Campbell y otros autores, en donde realmente las acciones de mitigación y adaptación tienen sinergias con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y debemos identificarlos para poder aunar esfuerzos, potencializar estas sinergias, lograr objetivos comunes, tener una visión holística de los problemas que podemos abordar en el sector agropecuario, alinear los intereses de los diferentes sectores y maximizar el uso de los recursos. También a nivel regional y global tenemos varias plataformas que facilitan esos intercambios, la colaboración sur-sur en temas específicos y debemos potencializar el uso de estas plataformas. Está, por ejemplo, la plataforma Terra de Cambio Climático, ONU Red, la plataforma de conocimiento en agroecología, la red de mitigación de gases de efecto invernadero de América Latina, Let's LAC, entre otros. Todas estas plataformas acumulan un acervo de conocimiento importante para apoyar la toma de decisiones, el desarrollo de iniciativas, la formulación de política pública y acciones en el territorio en términos de adaptación y mitigación al cambio climático que se pueden articular a los objetivos de los países. Ahora bien, también hay unos retos institucionales que se deben abordar en términos de la acción climática. Y planteamos, por un lado, la necesidad del diálogo intersectorial. Hacer frente al cambio climático es una cuestión de todos los sectores. Y cuando vamos nosotros al territorio a implementar medidas de adaptación y mitigación, no hay una separación entre los sectores ni tampoco entre qué es adaptación y mitigación. En el territorio las dinámicas y las interacciones pasan constantemente en todos los ámbitos de la vida de las comunidades rurales. Por eso es esencial procurar un abordaje integral en donde cada sector identifica su rol, su responsabilidad y las acciones a las cuales puede contribuir.
e implementar para mitigar los efectos del cambio climático y aprovechar las oportunidades también que generan estos nuevos cambios en el clima. También el facilitar el diálogo con la sociedad civil, ya que la sociedad civil es quien está en los territorios lidiando todos los días con estos cambios del clima y lidiando también con las consecuencias que hay en los territorios. Adicionalmente, resaltamos la importancia del diálogo entre gobiernos y sector privado. Las alianzas público-privadas son ese mecanismo para aterrizar la política pública, para materializarla en acciones de desarrollo sostenible que contribuyan a mejorar los medios de vida de las comunidades rurales. El diálogo y el común entendimiento de los retos, de las capacidades que tiene cada uno de los actores y de las oportunidades para contribuir a solucionarlos, será esencial para poder identificar los mecanismos para hacer un esfuerzo mancomunado y abordar efectivamente los retos del cambio climático y sus impactos. Finalmente, el diálogo multiescalar. Es importante mantener una comunicación con los actores locales, departamentales, regionales, provinciales y nacionales. Esta foto es muy interesante porque allí donde ustedes ven, esto ocurre en Cauca, en Colombia, hay actores de todos los niveles. Están ministerios de Agricultura, ministerios de Ambiente, están los técnicos del territorio, están los agricultores, está la autoridad ambiental del departamento. Y este tipo de diálogos son los que aterrizan realmente la política pública y hacen que las comunidades rurales, que la sociedad civil haga parte del proceso de formulación e implementación de política. La implementación exitosa de las acciones climáticas necesitan un diálogo continuo entre los diferentes niveles de toma de decisión. Las acciones de adaptación y mitigación en última son implementadas por agricultores y comunidades rurales en el territorio, que sienten sus efectos cada día, pero deben tener el apoyo de la institucionalidad a través de las políticas, incentivos e investigación que consideren las dinámicas contexto específicas que son vinculadas a los objetivos nacionales y globales. Finalmente, algunos mensajes para contribuir también a la discusión que ustedes van a tener más adelante. La diversidad, capacidad y retos que hay en América Latina constituyen los ingredientes clave para fomentar la transformación hacia una agricultura sostenible, competitiva y adaptada al clima, de pequeños y medianos agricultores, de manera que puedan abastecer la creciente demanda de alimentos. América Latina y el Caribe tiene el potencial de perfilarse como gran exportador y fuente de alimentos para el mundo, a través de la inversión compartida de tecnificación e investigación y así contribuir al desarrollo rural sostenible. El diálogo entre ambiente, agricultura y finanzas determina la trayectoria del sector agropecuario en línea con la acción climática. Este diálogo debe ser multiescalar, intersectorial y público y privado. El entendimiento de las implicaciones del cambio climático y la variabilidad climática será clave en el fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo del sector, de manera que éstas sean robustas y vigentes en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daisy, muy clara la presentación. Y ahora abrimos un instante de plenaria, unos 15 minutos. Les pido a los señores ministros y funcionarios si quieren iniciar con las preguntas, consultas o opiniones. Queda después abierto al resto de los amigos y amigas que nos acompañan algunas otras consideraciones que quieren hacer. Sí. Lujana. For purposes of clarification, could you explain what you consider mitigation activities vis-a-vis adaptation activities? Sí, Daisy. Respondo en español, ¿verdad? Sí. Bueno, acciones de adaptación, consideramos todas aquellas prácticas, tecnologías, opciones en general, en las que buscamos
aumentar la capacidad para responder a esos cambios en el clima que se están dando en diferente frecuencia e intensidad. Entonces, acciones que están incrementando la capacidad que tengo para responder a esos cambios en el clima. Cuando hablamos de mitigación, específicamente hacemos referencia a esas acciones que pueden reducir la emisión de gases efecto invernadero y que por lo tanto van a reducir el impacto de la actividad agropecuaria, en este caso, al medio ambiente. Sí. Thank you very much for your presentation. Very well done. During your presentation, you mentioned or suggested a common position for Latin America on the UN Framework Convention on Climate Change. Could you expand on that a little bit more? What type of approach do you suggest, and how would it work for the region? Bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático tiene una instancia técnica subsidiaria, que es el SABSTA. A través del SABSTA se incorporan, se someten planteamientos de país y también se pueden someter planteamientos regionales. Estas submissions, lo que plantean son perspectivas de los países sobre temas en particular. Y el trabajo conjunto de Coronibia en agricultura es una oportunidad para poder presentar este tipo de sumisiones ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Es el mecanismo que se ha planteado. Ahora, la posición común latinoamericana viene también pensando en que ante la Convención Marco de Naciones Unidas, el hecho de que un país presente una posición es importante, pero si hay varios países de la región que están de acuerdo en las prioridades, en las acciones que se deben tomar en temas específicos, pues va a tener muchísimo más peso ante la Convención Marco de Naciones Unidas que solamente la posición de un solo país. Sí, Ecuador. En una de las diapositivas, como parte de la estrategia, se enfoca a joven y mujer rural. No solo que celebro, digamos, que tenga ese enfoque, sino que estoy 100% seguro de que una estrategia de intervención para ser mucho más eficaz, enfocada hacia el joven y la mujer rural, va a hacer que ganemos mucho más tiempo del que se ha perdido en avanzar hacia temas de efecto de cambio climático y hacer que agricultura familiar campesina pueda tener esos desafíos concretados mucho más rápidamente. De forma puntual, hacia el joven y la mujer rural, ¿qué acciones prácticas hay? Bueno, como mencionaba, la mujer tiene un potencial muy grande de liderar procesos de cambio. Lideran procesos de cambio a nivel comunitario, por ejemplo, inciden también en los procesos de formulación de política pública. Además, la mujer en sí misma, por su rol, tiene en la cabeza la seguridad alimentaria y nutricional de su familia y por lo tanto de sus comunidades. Y son el tipo de motivaciones pues, que hay que aprovechar, y el rol de la mujer se puede potencializar en ese aspecto. Una de las cosas también que es muy importante es tomar en cuenta cómo diversas acciones de adaptación y mitigación, prácticas, tecnologías que se implementan, qué incidencia tienen en los roles de la mujer, del hombre dentro de su núcleo familiar, y cómo eso realmente está ayudando a que la mujer tenga mucha más presencia, mucho más empoderamiento dentro de la toma de decisiones sobre las acciones que se hacen en los sistemas productivos. En particular, con respecto a los jóvenes, el involucramiento en conocer tecnologías, en la agricultura digital, por ejemplo, es una oportunidad grandísima que puede haber para motivar a los jóvenes a que realmente agricultura se pueda hacer de una manera más sofisticada, utilizando otros mecanismos, otras formas
tecnologías distintas que pueden hacer mucho más eficiente la producción agropecuaria y también sostenible y adaptada al clima. Esas son algunas de las iniciativas un poco para ejemplificar en mujer y jóvenes. Daisy. Sí, Honduras. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Una hermosa y bella ciudad también. Muchísimas gracias. En nombre de mi país, es el país más afectado, número 1, a nivel de los efectos del cambio climático. Pudimos ver en este año, en menos de 2 meses, los contrastes entre una sequía prolongada y luego a inicios del mes de octubre con unas tremendas inundaciones que nos dejó muchísimas pérdidas, sobre todo en la zona sur de Honduras. Celebro mucho su documento. Nosotros como país hemos estado trabajando también con el tema de cultivos biofortificados, con la masificación de lo que son reservorios de agua. Cuando usted hablaba del tema de hacer estos diálogos intersectoriales, eso es algo sumamente importante y lo hemos estado haciendo también incluyendo a lo que son los gobiernos municipales y hemos incluido también a los cooperantes, de tal manera que podamos enfocar nuestros esfuerzos para un resultado en común. Por otro lado, el papel de jóvenes y de mujeres también lo hemos dado como una prioridad. Sobre todo, ustedes han visto lo que pasó en las noticias de las últimas semanas de la caravana de migrantes que salió de Honduras. Precisamente muchos jóvenes que están pidiendo esa oportunidad y son esfuerzos que tenemos que hacer todavía más fuertes para crear esas condiciones que permitan que la gente no emigre. Así que me siento muy contento. O sea, es una información que nos va a servir también para reforzar lo que nosotros estamos haciendo como país. Y solo una última aclaración, porque miré en la presentación que hablaba del 80% de pérdida de cultivo de frijol y maíz. Eso es nada más a nivel de subsistencia. A nivel comercial, lo que hubo de pérdida fue alrededor de un 10%. Bueno, solamente. Muchísimas gracias. Gracias, Honduras. Mades, de Paraguay. Gracias y buenas tardes para todos y para todas. Un saludo fraternal de Paraguay. Soy del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, también del sistema. En Paraguay le llamamos sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y quiero hacer una consulta a Daisy con relación a unas diapositivas que estaba revisando, estaba mirando, con relación a lo que Latinoamérica es, o América Latina y el Caribe es un proveedor de alimentos en el mundo. Y nosotros como países, especialmente Paraguay, hay mucho cultivo, mucha siembra de soya, de maíz, mandioca o yuca, trigo, arroz y compañía. Y de acuerdo a las perspectivas, en el año 2050 llegaremos al 30% de proveedores de alimentos al mundo. Pero sucede que en mi país, por ejemplo, no hay una paz social con relación a digamos, a proveer estos alimentos al mundo, pero trae consigo algunos problemas sociales con relación a la agricultura empresarial, a la agricultura intensiva y a los productores rurales, ocurriendo así algunos tipos de desmanes o de ocurrencia de situaciones que casi llegan muchas veces a la violencia por lo que no están ordenados territorialmente la agricultura, digamos, los productores rurales
los pequeños productores y la agricultura empresarial, ¿no? Entonces ocurre esa situación de dificultades. Entonces mi pregunta va, si somos realmente proveedores de alimento al mundo, estos tipos de problemas sociales está abarcado en el estudio que hizo la CIAT, por ejemplo. Bueno, el énfasis que hicimos está orientado principalmente a analizar el impacto del cambio climático en la agricultura con una mirada principalmente hacia pequeños y medianos agricultores. Los retos sociales son otros retos también que hay que ver y de ahí digamos lo que también planteaba anteriormente era el diálogo intersectorial y ahí cobra bastante importancia en la medida en que ese diálogo entre pequeños, medianos y grandes productores tiene que darse y digamos que es una de las alternativas que se debe plantear no solamente en el contexto de cambio y variabilidad climática, sino en todo el contexto del desarrollo agropecuario y rural de la región. Gracias, Daisy. Sí. Creo que tenemos que apurarnos. Cada vez que nos reunimos, las cifras aumentan de pobreza. Muchos pueblos, y no debemos permitirlo, que pierdan la esperanza. Y cuando digo que debemos apurarnos, es porque tenemos un objetivo de 1.5 grados, imagínense. Hablar un poco más de eso pone en riesgo la supervivencia humana, y no solo la humana, de todas las especies de la Tierra. No quiero ser apocalíptico, por supuesto, pero sí creo que los acontecimientos que se suceden ahora con mayor frecuencia pues nos deben llevar realmente a apurarnos. Y apurarnos significa que los compromisos que nuestros gobiernos hemos adquirido, 16 acuerdos multilaterales ambientales, Nicaragua pertenece y es firmante de todos ellos. Está el Fondo Verde Común, debemos apurarnos a presentar propuestas de proyectos para adquirir financiamiento para lograr avanzar en que el deterioro no continúe y podamos entonces sí hablar de adaptación y mitigación. Esto es un recurso no solamente de voluntad política, muchos pueblos y gobiernos, yo creo que la inmensa mayoría lo tenemos, la voluntad política, pero se requiere el concurso de todas las naciones. Nuestro pueblo, Nicaragua, apenas es el 0.01 de emisiones de gases de efecto invernadero. Es realmente poco, quisiéramos que fuera cero, pero bueno, 0.01. ¿Dónde está concentrada entonces el mayor efecto y el impacto hacia toda la humanidad? Los que más tienen. Pues entonces presentémosles a través del Fondo Verde del Clima las propuestas para que los que menos tenemos recursos podamos invertirlos en la humanidad. Es humanizar nuestras propuestas y nuestras economías en favor de ¿quién? De la humanidad misma. Por lo tanto, me parece interesante que se hagan estos planteamientos, vernos en ese espejo de cuál es la realidad, porque es importante conocer la realidad para poder darle una respuesta. La realidad la tenemos y es todos los días la tocamos. La mayor injusticia que la humanidad padece es el hambre. Esa es la mayor injusticia. Y a veces buscamos factores afuera de externos cuando las respuestas las tenemos los pueblos, los gobiernos. Tenemos que luchar también por un mundo más justo, más equitativo. Cuando nosotros escuchamos que el 1% concentra la riqueza que se genera en la humanidad, eso indudablemente que no va a permitir que avancemos más en
el combate a la pobreza y a que no haya hambre. Buscar esa relación de justicia, de equidad, es realmente la mayor voluntad política que debemos demostrar todos los que habitamos este planeta. Indudablemente que se requiere políticas, y quiero decirle, la mayor parte de los países tenemos políticas públicas dirigidas al combate a la pobreza. Inclusive nuestras constituciones políticas, en el caso de Nicaragua, lo recogen como un derecho fundamental, el derecho a la alimentación de calidad, a la alimentación sana, en tiempo y forma. Eso es una batalla permanente. Entonces, yo los insto, hermanos, a que nos apuremos entonces a presentar las propuestas de programas con su financiamiento correspondiente para que esas cifras, para que eso que vemos ahí sea otra realidad cuando nos volvamos a reunir en el corto plazo. Los tiempos apremian. Destruir la humanidad es cuestión de segundos. Y es cuestión de días o meses o pocos años. Pero los que tenemos algún tipo de responsabilidad tenemos que aprovechar el momento para apoyar y buscar soluciones. Convirtamos esto en un gran movimiento mundial en favor de la humanidad. Muchas gracias, señor. Gracias, señor ministro. Y vamos a cerrar esta parte de plenario debido al tiempo. Quedan después varios plenarios más, así que si alguien quedara con intención sobre este tema lo puede ampliar. Muchísimas gracias, Daisy. Y a lo mejor si surge otra pregunta, seguimos contando con tu presencia. Así que ahora vamos a darle la palabra a Sebastião Barbosa. Gracias, Sebastião, por visitarnos en Buenos Aires. Es presidente del Embrapa de Brasil. Su disertación va a ser sobre el reto para los estados de hacer sostenible la agricultura en un contexto de creciente demanda de alimentos. El doctor Barbosa es ingeniero agrónomo de la Universidad Federal de Viçosa, con maestría en entomología y doctorado en entomología y manejo integrado de plagas en la Universidad de Mississippi. También tiene experiencia en gestión de investigación y desarrollo y es presidente de Embrapa desde octubre del año pasado. Gracias, Sebastián. Escuchamos tu disertación. Muchas gracias, señor secretario. Le quería agradecer al señor Julio Verdeguer, del representante regional de FAO, por la invitación. Y les traigo a todos un cordial saludo del señor ministro de Agricultura de Brasil, don Blairo Maggi, que por compromisos ahora de cambios de gobierno que vamos a tener el 1 de enero no pudo comparecer. Entonces ha nombrado a mí mismo como presidente de Embrapa en nuestra agregada agrícola junto a la Embajada de Brasil en Buenos Aires para que lo representáramos en este evento. Igual me gustaría de registrar mi gran placer de volver a Argentina y a Buenos Aires. Es siempre una satisfacción muy grande para mí. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes, señores ministros, representantes, señores y señores. Les voy a presentar algo sobre Embrapa, solamente ahora que me pasaron eso, pero... El resumen de mi presentación es hablar un poco sobre Embrapa, el desafío de la producción, el cinturón tropical, agricultura tropical basada en ciencia, nuevas fronteras y el futuro de las innovaciones. La empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa fue fundada en 1973. Cuenta con un cuadro de empleados de cerca de 10.000 personas, de los cuales casi 2.500 son investigadores. Cuenta con 42 centros de investigación por todo el país, desde 4 grados de latitud norte en los confines con Venezuela hasta 32 grados de latitud sur los confines con Uruguay y Argentina. Los centros de investigación de Embrapa son de naturaleza temática
por producto o son ecoregionales. Los temáticos son como, por ejemplo, recursos genéticos y biotecnología, instrumentación agropecuaria, Embrapa territorial y otras más. De producto, Embrapa trigo, Embrapa algodón, Embrapa arroz y frijoles, Embrapa ganado de leche, de carne, ovinos y caprinos, Embrapa soja, otros Embrapas dedicados al producto. Los ecoregionales, en los diferentes biomas de Brasil, como Embrapa Amazonia Oriental, Amazonía Occidental, Embrapa Rondônia, Embrapa Roraima, Embrapa Amapá, Embrapa de clima templado, por ahí va. Son 42, entonces, Embrapas por todo el país. Operamos una plataforma de cooperación científica que son los llamados LabEx, que es un laboratorio de Embrapa en el exterior, un laboratorio sin muros, sin construcción, en que científicos brasileños pasan periodos en equipos en los países desarrollados, en áreas de investigación de punta. Tenemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y tenemos plataforma de cooperación técnica con los países de África, de Latinoamérica y ahora con países del sureste asiático, incluso con países de Europa Central. Como gran parte del territorio brasileño se encuentra en el cinturón tropical, las tecnologías desarrolladas en Brasil son de interés de países hermanos de Latinoamérica, de África e incluso del sureste asiático, como habíamos mencionado antes. Con todos los desafíos que nos fueron presentados desde la creación de Embrapa en el 1973, Brasil desarrolló una avanzada agropecuaria basada en ciencia. Esta agricultura tropical basada en ciencia tiene algunos puntos de gran importancia, como la transformación de suelos ácidos y pobres en suelo fértil, tropicalización de cultivos y animales, desarrollo de una plataforma de producción sostenible. Como ejemplo, podemos ver la producción granera del Brasil desde 1976, poco después que Embrapa fue creada, hasta el año pasado, cuando el inicio de Embrapa sembrábamos como 50 millones de hectáreas y cosechábamos como 50 millones de toneladas de granos. Hoy día cosechamos más de 200 millones de toneladas de granos. El área bajo cultivo es básicamente la misma. Lo que cambió fue la productividad, como pueden ver ahí en esta transparencia. Como ejemplo tenemos la fijación biológica de nitrógeno. Toda la producción de soja en Brasil no se utilizan fertilizantes nitrogenados. Es todo bajo fijación biológica de nitrógeno por bacterias del género Bradyrhizobium. Eso nos da un ojo de 13.000 millones de dólares desde ese periodo por la no utilización de abonos nitrogenados. Un otro ejemplo es la tropicalización de la soja. Antes de la creación de Embrapa, solamente se sembraba soja en la zona templada del país.
Hoy día, con la tropicalización de la soya hecha por los geneticistas brasileños, se puede producir soja en todo el cinturón tropical del mundo. Las cultivares de Embrapa son encontradas en varios países de América Central, de Sudamérica, de África e incluso del sureste asiático. El mismo pasó con maíz y trigo. El maíz hoy día tropicalizado es sembrado en todas las zonas productoras de Brasil, y el caso del trigo, que antes igual solamente se sembraba en los estados del sur del Brasil. Hoy con el trigo tropical estamos sembrando trigo en el cerrado de la parte del centro-oeste de Brasil, con grandes posibilidades, con trigo de altísima calidad y con altas productividades. En relación a nosotros entonces ahí en 4 décadas, Embrapa fue creada hacia 45 años, y entonces de un país que importaba casi todo, pasamos a una situación de seguridad alimentaria fuerte. Producimos comida para 200 millones de brasileños y 5 veces más la población de Brasil que exportamos de comida para el resto del mundo. Hubo un incremento de 5 veces de la producción de granos, con un aumento de menos de 60% del área sembrada. Ahí vemos aumento de 240% de producción de trigo, 300 y maíz, y 315% de arroz, crecimiento del rebaño bovino, una reducción de área de pasturas, sector forestal aumentó en rendimiento de unos 140%, la productividad de café triplicó en los últimos 25 años y la producción avícola creció 59 veces. Brasil eso es más grande exportador de carne de aves, incluso con la producción de aves halal para exportación hacia los países musulmanes. Para la pecuaria, Brasil ha alcanzado un gran desarrollo, básicamente a través del mejoramiento genético de los planteles, mejoría de la nutrición de los animales, principalmente aspectos zoosanitarios, e incluso con la apertura de mercados que antes estaban cerrados a la carne de vacuno, de pollo, de suinos. Hoy día exportamos hacia los más grandes consumidores de esos productos. Cuando se habla bastante en sostenibilidad o sustentabilidad de agricultura en Brasil, tenemos una realidad bastante importante en los últimos años, que el Código Forestal, que nos obliga a reservar parte del territorio como reservas sin explotación agrícola. Y entonces tenemos el Código Forestal y un plano de agricultura de bajo carbón y agricultura de conservación, baja emisión de gases de efecto invernadero. Los vectores de sostenibilidad, de sustentabilidad de agricultura de Brasil, áreas preservadas por los agricultores brasileños. Los agricultores preservan más del 25% del territorio brasileño, cerca de 218 millones de hectáreas que son preservadas, conservadas por los propios agricultores para cumplir las legislaciones que había mencionado antes. Unos 66,3% del Brasil es área de preservación y protección de la vegetación nativa.
esta pizza, como llama el ministro Braulio Maggi, que es bastante importante, incluso para los competidores de productos brasileños que siempre nos echan la culpa de estar destruyendo Brasil para producir esto y aquello, pero ahí tenemos la situación que incluso fue confirmado por la NASA, que 66.3% del territorio brasileño está conservado. Y tenemos solamente 30% para agricultura y pasturas y 1-2% de forestas plantadas. De esos 32%, como 8% de pasturas nativas, 13% de pasturas plantadas, sembradas, es 7.8% de cultivos. Tenemos un área de vegetación nativa de 13.1%, tenemos un área de 13% de tierras de los indios nativos de Brasil y 18-20% de vegetación nativa que es poseída por el gobierno y otros que no se ha registrado. Pero lo importante es ver que esta parte naranja es realmente el porcentaje del territorio brasileño que es utilizado para florestas plantadas, para producción ganadera y para producción agrícola. Cuando nosotros hablamos en agricultura, el trabajo de Embrapa se hace sentir en agricultura, en pecuaria, en forestas, en piscicultura, pesca. Entonces, cuando nos referimos a agricultura, nos referimos a todos esos aspectos. Apenas a título de comparación, un país, Estados Unidos, que es un gran exportador de alimentos también, la parte del territorio que es conservado. En este caso, ahí se incluyen desiertos. En Brasil, gracias a Dios, no tenemos desiertos. La próxima ola que tenemos en mira es la intensificación sostenible del uso de la tierra. Hay una nueva evolución en progreso, que es la producción integrada, agricultura, ganadería y foresta, con una intensificación sostenible, como habíamos mencionado antes. En esos sistemas tenemos una reducción del gas carbónico, la eliminación de fermentación entérica y mejor conservación de suelos y mejor calidad de vida de los animales con la integración de esas tres actividades: agricultura, ganadería y forestas. El futuro de la innovación en agricultura brasileña, eso pasa por los objetivos del desarrollo sustentable. La agricultura es responsable para que el mundo atinja todos esos objetivos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La agenda de prioridades de Embrapa incluye innovaciones para agricultura integrada y sistémica, para incrementar la productividad, calidad con tecnologías de bajo impacto, reducir emisiones, economía de recursos, aumentar ingresos y proteger el territorio y el paisaje de Brasil. Innovaciones para el manejo eficiente de riesgo, incrementar la capacidad de respuesta de los agricultores a factores de estrés, respuesta a riesgo climático, aumento de la resiliencia, de la mitigación a la adaptación. En ese caso, cuando hablamos de factores de estrés, Embrapa, a través de mejoramiento genético y otras herramientas, no podemos excluir ninguna. Entonces trabaja para resistencia
a estreses de naturaleza biótica y abiótica para enfrentar este riesgo climático que nos afecta a todos nosotros. E innovaciones para añadir valor, diversificación y especialización para satisfacer la expectativa de una sociedad más informada y exigente, atender mercados más sofisticados, competitivos y rentables. Eso básicamente lo que les quería presentar. Hemos oído mucho durante esta conferencia sobre el pequeño todo. Para nosotros, Embrapa trabaja para todo tipo de agricultor. El grande, el industrial, el mediano, el pequeño, el chico. Y la tecnología que desarrollamos sirve a todos ellos. Es claro que un INIA como Embrapa no puede ser la solución para todos los problemas. Si se desarrolla la tecnología, hay necesidad de que otros entes del gobierno, de la sociedad, del sector privado, de asociaciones de agricultores, se preparen para adoptar un nuevo cultivo, una nueva tecnología, un nuevo sistema de siembra. Nosotros tenemos muy claro, por instrucciones directas de nuestro ministro de Agricultura, que Embrapa debe trabajar para todo tipo de agricultor. En el caso de la pequeña agricultura, agroecología, agricultura orgánica, todo eso debe ser basado en ciencia y no solamente con ideologías y proselitismo político que ha permeado a muchas acciones, incluso internacionales. Entonces nosotros, el agricultor, el más chico que sea, tiene que ser orientado hacia el mercado, porque al contrario estaremos perpetuando la miseria. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y a Teresa Cristina esperamos recibirla pronto también. Abrimos el plenario para las preguntas o consultas que quiera ver con Sebastián. Bueno, sí. Muy bien. Thank you very much for your presentation. I'm not sure if you mentioned it, but if you did, please remind us. Is there a national policy in Brazil is there a national policy in Brazil that speaks to the preservation of forests for farmers? So if a lease is given to a farmer, is there a policy that says a certain percentage of the land has to be preserved with the forest cover and a certain percentage cultivated? Is that in your national laws, or is there a policy that speaks directly to that? This is part of our new forest legislation, sir. In most part of Brazil, farmers are obliged to conserve 20% of his area. In the Amazon, it's 50%. Abrimos al público también, si alguien le quiere hacer una pregunta. Mientras tanto, le haría yo una pregunta a Sebastián. Coincidimos desde Argentina que es fundamental que la tecnología, la innovación y la toma de decisiones esté basado en la ciencia. Y creemos que a veces algunos criterios que no se basan en la ciencia pueden terminar convirtiéndose en barreras para arancelarias. Bueno, Embrapa lidera en la región, junto con algunos otros centros de investigación, el conocimiento y la ciencia a partir de esto. Pero quería plantear cómo trabajan esto frente a las demandas a veces internacionales, como en el caso de Amazonas, cómo trabajan frente a grupos ambientales que puedan no tener esta misma fundamentación, cómo se trabaja desde Embrapa.
nosotros como sociedad democrática respetamos todos los puntos de vista. Claro que nuestro argumento, nuestra arma principal es exponer los datos que tenemos, cómo la situación fue hace 45 años y cómo es hoy día, y que la gente pueda venir para ver cómo se hace agricultura en Brasil, toda la parte de protección. Los indígenas brasileños son los grandes terratenientes. Entonces hay conservación del medio ambiente. Claro que esto es muy explotado indebidamente. Claro que hubo desmonte de florestas en el pasado, sigue existiendo, pero esto está bajo control incluso de los propios agricultores, que están convencidos de que el suelo, el territorio tan que dado por el Creador de manera tan generosa hay que ser protegido. Ese es un reto de todos nosotros, los agricultores, la sociedad, como nosotros, como todos. El agricultor no está ahí para polucionar, para destruir. Él está ahí para mantener su familia, para hacer una inversión, tener algún resultado para pagar sus cuentas, poner sus hijos en la escuela y todo. Entonces, el agricultor no es un enemigo de la sociedad, al contrario, es una persona que trabaja más que la mayoría de las personas y que tiene necesidad de acceso a la tecnología. Es por eso que Embrapa trabaja directamente con las asociaciones de productores, que está todos los días ahí en las asociaciones, y recibimos instrucciones directas del ministro de Agricultura para nos acercar cada vez más del sector productivo. Gracias, Sebastián. Sí, Gustavo de Perú. Ministro, tiene usted la palabra y estaríamos haciendo la última pregunta antes de pasar al break. Sí, buenas tardes. Puntualmente, ¿no? Entendemos Brasil tiene una empresa que es Embrapa, que hace un trabajo de innovación reconocidos a nivel mundial. Y en esa línea, ¿no? De alguna manera se contribuye efectivamente con la reducción de los gases de efecto invernadero a través de este sistema que ha implementado de labor pecuaria floresta, ¿no? Sin embargo, quisiera ver si ustedes también como Embrapa han ido desarrollando mejoramiento genético para la adaptación de especies, en este caso cultivos para sequía, ¿no? Para la seca. Entendíamos por ahí referencia respecto a desarrollo de soya, por ejemplo, para secano. Entonces, quería ver si tenían, cómo vienen trabajando en eso. ¿Cómo no, señor? Tenemos en nuestros programas de mejoramiento genético y de transgenia la producción de materiales genéticos, la selección de materiales genéticos que son más adaptados a la sequía, que producen más con menos agua. Lo que mencioné como resistencia a estreses de naturaleza biótica y abióticas. En ese caso, incluso con resistencia a temperaturas bajas, a temperaturas altas, a contenido de aluminio tóxico en el suelo, entonces toda la parte de resistencia. Y en ese caso, nosotros tenemos que ser pragmáticos. Entendemos que la biotecnología, la transgenia es una herramienta muy importante que fue desarrollada con bastante inversión de recursos y que cabe a la sociedad utilizar estas herramientas de la manera más segura, de la manera más eficiente para garantizar la seguridad alimentaria de Brasil, del mundo. Gracias, Sebastián. Vamos a tener una pregunta más y después Julio tiene un mensaje que darnos antes de pasar al break. Vamos a pedir si pueden ser bien concisas las preguntas por el tiempo que estamos justo. Sí, buenas tardes con todos los señores ministros. Javier Vélez, subsecretario de Innovación del Ministerio de Agricultura del Ecuador, acompañando al señor ministro Javier Lasso el día de hoy. Queríamos preguntar a
al presidente de Embrapa sobre que nos cuente un poco cómo han venido también afrontando el reto del financiamiento para la investigación, de dónde vienen y hacia dónde van al futuro en cuanto es el financiamiento y el fondeo para actividades de investigación. Sabemos que van a haber cambios porque seguramente pues, con el nuevo cambio de mandato, seguramente pueden darse algunos cambios, pero queremos saber qué han planificado ustedes para el futuro en cuanto a lo que es la estructura de financiación para la investigación. Muchas gracias, don Javier. Hasta hoy día, la financiación de Embrapa, desde su creación, ha sido con recursos de la Unión, del Tesoro Nacional. Pero en ese periodo de 45 años he hablado mucho a los empleados de Embrapa que el mundo cambió, Brasil cambió, la agricultura de Brasil cambió y nosotros igual tenemos que cambiar. La sociedad ha hecho un esfuerzo muy grande para la creación de Embrapa y mantenerlos hasta hoy día. Con la instalación del nuevo gobierno a partir del 1 de enero, vamos a tener muchas otras prioridades con recursos siempre más limitados. Entonces tenemos que hacer más con el mismo o hacer más con menos. Para eso tenemos que ejercitar bastante nuestra creatividad. Si la sociedad nos sigue pagando sueldos competitivos, nos dando condiciones de trabajar y capacitar bien a la gente, tenemos que tener capacidad de tener buenos proyectos para irnos hacia el sector privado y tantas otras oportunidades que hay de financiación de investigación. Entonces tenemos que entender que vamos a tener prioridades de seguridad pública, de educación, de salud pública, de infraestructura para misma la agricultura, y la plata no va a ser suficiente. Entonces nosotros tenemos que ser creativos y buscar otros medios de financiación. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por tu presentación y las respuestas. Con la respuesta de Julio, con el comentario de Julio, nos vamos al break para estar 16:30 de vuelta en la presentación de Orestes Ordez. Sí, este es un mensaje a los señores ministros y viceministros y secretarios de los países de Centroamérica. Teníamos una reunión a las 4:30, es un error de programación porque afectaríamos esta reunión. Queremos proponerles que esa reunión la pasemos a mañana a las 11:30 de la mañana, si no les importa. 11:30 de la mañana el día de mañana. And in the case of the ministers and vice ministers and secretaries of the Caribbean, we suggest that we start our meeting this afternoon at 6 p.m. and not at 5:30 p.m. so as not to affect the meeting this afternoon. Muchas gracias. Muy bien, gracias.